Al empezar esta reunión, quisiera compartir con ustedes algunos comentarios que hicieron el concejal Perry del Distrito 10 y el concejal Courage del Distrito 9 durante nuestro taller público del lunes. El concejal Perry agradeció al personal del aeropuerto, a Jesús, a Steve, a Josh, por ofrecernos estos talleres y para darnos la oportunidad de darle a la gente la oportunidad de hacer comentarios públicos acerca del mapa de exposición al ruido. Este taller es una oportunidad para que todos sepamos sobre el proceso de la parte 150 de la FAA y acerca del proceso de cómo se va a desarrollar el mapa de exposición al ruido de este año y de años en el futuro. El concejal Perry dice que tiene ganas de ver qué tal nos va con estos talleres y también tiene ganas de ver los talleres que vendrán a principios del próximo año. El concejal Courage felicitó al personal del aeropuerto por hacer este estudio de ruido y por ofrecer estos talleres. Los residentes del Distrito 9 han sido impactados significativamente por el ruido del aeropuerto en el pasado y quiere mencionar que esto es una gran prioridad para él. Es muy importante que todos le informemos al aeropuerto de las preocupaciones que tenemos sobre el ruido de los aviones en nuestros barrios y especialmente el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19. Para cerrar, el concejal Courage solicita que todos lo contacten en su oficina con cualquier queja que tenga y comentarios de estos talleres. Ahora le doy la palabra al señor Jesús Sáenz, que es el director del Aeropuerto Internacional de San Antonio, quien hará unos breves comentarios de apertura. Bienvenido al taller público virtual del Aeropuerto Internacional de San Antonio y para nuestra actualización del mapa de exposición al ruido de la parte 150 o NMM. Soy Jesús Sáenz, director de aeropuertos del Sistema Aeroportuario de San Antonio. Estoy aquí hoy para agradecerles personalmente por acompañarlos en este taller virtual y brindarles un poco de historia. La ciudad de San Antonio completó su primer estudio integral de la parte 150 en 1990 y ha realizado numerosas actualizaciones durante los últimos 30 años, que han resultado en un programa integral de reducción y mitigación del ruido. Esta actualización de NEM nos permitirá comprender mejor el entorno actual de exposición al ruido, así como las preocupaciones actuales de nuestras comunidades cercanas. Este sería el primero de dos series de talleres que se llevarán a cabo durante el proceso de actualización de NEM. Esta primera serie de talleres revisará los supuestos y los contornos resultantes asociados con el desarrollo del borrador del mapa de exposición al ruido de condiciones existentes del año 2021. La segunda serie de talleres, programado para principios de 2021, se centrará en el mapa de exposición al ruido de condiciones futuras para el año 2026. Es importante tener en cuenta que en esta primera serie de talleres solo discutiremos las condiciones existentes del aeropuerto y cualquier discusión sobre la posible elegibilidad para futuras medidas de mitigación del ruido se llevará a cabo durante la segunda serie de talleres a principios de 2021. Históricamente hemos realizado nuestros talleres públicos en persona, pero en un esfuerzo por seguir cumpliendo con las pautas actuales de COVID-19 y alentar la máxima participación mientras mantenemos la seguridad de todos en esta comunidad, hemos adaptado nuestro enfoque a una plataforma virtual. Sé que un enfoque virtual puede no parecer tan personal para algunos, pero soy optimista de que aún podemos tener una discusión interesante y significativa sobre esta actualización del mapa de exposición al ruido. Gracias nuevamente por unirse con nosotros en esta conversación y permítame asegurarle que esperamos escuchar todas sus preguntas, así
como sus inquietudes. Después de todo, por eso estamos aquí. Hola y bienvenido a los talleres públicos virtuales para la actualización del mapa de exposición al ruido, parte 150 del Aeropuerto Internacional de San Antonio. Soy Steve Albertson, director del proyecto de Environmental Science Associates para este estudio. Agradecemos su asistencia a este taller hoy y su participación y aportes son un componente clave para este estudio. Esta presentación le proporcionará información sobre el proceso de estudio 14 CFR parte 150, cómo se mide el sonido, cómo modelamos el ruido de las aeronaves, qué se considera uso de tierra compatible, el borrador del mapa de exposición al ruido de las condiciones existentes de 2021 y los próximos pasos para la actualización del mapa de exposición al ruido. 14 CFR parte 150 se refiere al título 14 del Código de Regulaciones Federales, parte 150, y describe un proceso voluntario que un patrocinador de aeropuerto puede emprender para comprender y abordar los usos de tierra no compatibles en las cercanías de un aeropuerto. Los estudios de ruido, incluida una actualización del mapa de exposición al ruido, deben cumplir con las pautas 14 CFR parte 150 para ser aceptados por la Administración Federal de Aviación o FAA. La parte 150 establece una metodología para preparar mapas de exposición al ruido de aeronaves o NEM y programas de compatibilidad de ruido o NCP cuando corresponda. Si los NEM muestran que hay usos de tierra no compatibles, se puede emprender un NCP. Lo más importante es que el proceso también brinda a los patrocinadores del aeropuerto la oportunidad de involucrar a las partes interesadas locales, incluido usted, y escuchar sus inquietudes. El proceso de participación proactiva de la parte 150 es una excelente manera de educar a la comunidad sobre el entorno de ruido existente e identificar áreas de exposición al ruido no compatible y su potencial elegibilidad para la mitigación del ruido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el taller de hoy solo presentaremos el borrador de los contornos de ruido de las condiciones existentes o de referencia de 2021. La elegibilidad para la mitigación del ruido no se discutirá hasta que presentemos los contornos de ruido de las condiciones futuras de 2026, que esperamos presentar en la segunda serie de talleres públicos a principios de 2021. El ruido de las aeronaves está regulado a nivel federal. La FAA es la agencia federal responsable y finalmente aceptará los NEM una vez que cumplan con los requisitos de la 14 CFR parte 150. La FAA aprueba los procedimientos de vuelo y certifica a los pilotos y aeronaves, los cuales influyen en el ruido en su área. La ley estatal establece el marco de compatibilidad de zonificación y uso de la tierra. Aunque los gobiernos locales pueden establecer ordenanzas sobre el ruido, las operaciones de aeronaves están exentas de esas ordenanzas. Como tal, como propietario operador del aeropuerto, la ciudad de San Antonio tiene una autoridad muy limitada para adoptar restricciones de ruido. La ciudad es principalmente responsable de construir y administrar la infraestructura del aeropuerto, como terminales y pistas de aterrizaje, para satisfacer las necesidades del público viajero. Las jurisdicciones locales y los estados pueden promover el uso compatible de la tierra a través de métodos como la zonificación, el establecimiento de requisitos de divulgación de bienes raíces y la exigencia de materiales de construcción con aislamiento acústico. 14 CFR parte 150 requiere de documentación de la exposición al ruido en las cercanías del aeropuerto, específicamente el nivel de sonido promedio día-noche o DNL, contornos 65, 70 y 75. Un contorno de ruido representa los niveles de exposición al ruido de los aviones por igual. El NEM refleja los contornos DNL presentados sobre mapas base de uso del suelo. Los mapas base representan el diseño de un aeropuerto. Las jurisdicciones locales de uso de la tierra, las principales categorías de uso de la tierra, los receptores sensibles al ruido y otra información requerida por la 14 CFR parte 150. Todos los usos de la tierra fuera del contorno DNL 65 son considerados por la FAA compatibles con ruido de aviones. La 14 CFR parte 150 requiere NEM para el año de presentación a la FAA y un pronóstico de 5 años. Por lo tanto, este estudio desarrollará contornos de ruido para las condiciones existentes de 2021
o año de referencia y el año de condiciones futuras de 2026. Para este estudio de la parte 150, las operaciones del aeropuerto de 2019 se utilizaron para representar las operaciones de referencia de 2021. En la consulta por la FAA, se asumió que no hubo crecimiento en las operaciones de las aeronaves entre 2019 y 2021, dada la desaceleración global de la actividad de la aviación debido a la pandemia de COVID-19. Esta es una descripción general del proceso de actualización de NEM. Hasta nuestro punto actual de la primera serie de talleres públicos, hemos identificado problemas clave, recopilado y analizado datos operativos de aeropuertos y aeronaves, desarrollado mapas de uso de la tierra, generado contornos de exposición al ruido en borrador para el año de las condiciones existentes de 2021 utilizando la herramienta de diseño ambiental de aviación o AEDT por sus siglas en inglés, aprobada por la FAA. Nuestro siguiente paso es analizar la población y uso de la tierra asociados con estos contornos de ruido y documentar los hallazgos en el informe de actualización de NEM. Habrá una segunda ronda de talleres públicos a principios de 2021, después de que publiquemos el borrador del informe de actualización de NEM. Una vez que se revisen y aborden los comentarios de las partes interesadas sobre el borrador del informe, se enviará un informe final de actualización de NEM a la FAA para su aceptación. La FAA ha adoptado el nivel de sonido promedio día-noche, o DNL, como la métrica principal para los estudios 14 CFR parte 150. DNL representa la exposición acústica acumulada total en decibeles durante un periodo de 24 horas. Esta métrica considera el número total de operaciones en un aeropuerto en el transcurso de un día. Para la parte 150, estamos obligados a evaluar el día anual promedio. Para reflejar la mayor sensibilidad al ruido en la noche, DNL utiliza la ponderación de 10 decibelios para eventos nocturnos, entre las 10 p.m. y las 7 a.m. Debido a que el ruido se mide en una escala logarítmica, esto esencialmente pondera cada evento nocturno como equivalente a 10 eventos diurnos. La exposición diaria promedio al ruido de las aeronaves se calcula sobre un área amplia y se representa utilizando líneas de contorno de igual exposición al ruido. El lado izquierdo de esta diapositiva muestra los componentes básicos de la DNL, que implica generar niveles de ruido promedio por hora y en última instancia un nivel de sonido promedio de 24 horas más la adición de la penalización de ponderación nocturna entre las 10 p.m. y las 7 a.m. Esta diapositiva muestra que se pueden combinar varios niveles de actividad para dar como resultado la misma cantidad de exposición al ruido. Si bien dos personas pueden experimentar la misma exposición al ruido en DNL, pueden experimentar una cantidad muy diferente de sobrevuelos de aeronaves y niveles de ruido según la hora del día y el lugar en que se encuentran alrededor del aeropuerto. Este estudio es necesario para utilizar la herramienta de diseño ambiental de aviación AEDT aprobada por la FAA, versión 3C. AEDT utiliza información operativa detallada de la aeronave para generar contornos de ruido. Las entradas de datos utilizadas en el proceso de modelado incluyen información sobre la combinación de la flota de aeronaves, como el tipo de aeronave, las horas de llegada y salida, la distancia del viaje, el uso de la pista, la ubicación, uso de la pista de vuelo y las condiciones climáticas, como la temperatura y la humedad promedio. Para el estudio de la parte 150, generamos el borrador de los contornos de ruido de las condiciones existentes de 2021 utilizando datos operativos reales del año calendario 2019. El modelado de ruido proporciona a los patrocinadores del aeropuerto información clave sobre los niveles de ruido actuales y proyectados en las cercanías de un aeropuerto. Especialmente, cómo la exposición al ruido se ve afectada por cambios en la mezcla de la flota de aeronaves o cambios en las operaciones y procedimientos de las aeronaves. También puede proporcionar a la comunidad información sobre la exposición al ruido, así como sobre cómo se anticipa que esa exposición cambiará con el tiempo. Quizás se pregunte por qué utilizamos modelos en lugar de mediciones de ruido reales. Si bien las mediciones de ruido proporcionan niveles de ruido en un punto específico y pueden ser útiles para comprender las tendencias, brindan información limitada al evaluar el DNL en un área amplia que rodea un aeropuerto. Los monitores de ruido también pueden incluir la contribución de fuentes de ruido distintas de la aviación. Como resultado, las regulaciones de la FAA y la parte 150 requieren el uso de un modelo de computadora que determina la exposición al ruido.
Esto permite calcular exposición al ruido en numerosos puntos alrededor del aeropuerto y también permite predecir los niveles futuros de exposición al ruido en función de los cambios esperados en la actividad de la aeronave. Las pautas reglamentarias para el ruido y la compatibilidad del uso de la Tierra se incluyen en la tabla 1 del apéndice A del 14 CFR parte 150. La FAA ha establecido el DNL 65 como el umbral de importancia para los usos de la Tierra sensibles al ruido, como residencias, lugares de adoración y escuelas. Todos los tipos de uso del suelo ubicados fuera del contorno DNL65 se consideran compatibles para los propósitos de 14 CFR parte 150. Aquí se muestra el área de estudio del uso de la Tierra que se extiende 30.000 pies desde cada extremo de la pista. Los usos de la Tierra existentes y futuros que rodean el aeropuerto se identifican y categorizan dentro de esta área y sirven para formar un mapa de uso de la Tierra. Debido a que los detalles de este mapa de uso de la Tierra son difíciles de ver en este entorno del taller virtual, hay un mapa de alta resolución disponible para descargar en el sitio web de la Oficina de Ruido del aeropuerto. Los usos de la Tierra sensibles al ruido incluyen residenciales, lugares de adoración, escuelas, bibliotecas, hospitales y más. Para capturar con precisión todos los diversos usos de la Tierra sensibles al ruido, consultamos más de media docena de fuentes de datos de acceso público para recopilar la información. Todos los sitios sensibles al ruido dentro del contorno de ruido DNL65 se representan en el mapa de uso de la Tierra y se identificarán en el informe de actualización de NEM. El aeropuerto llevó a cabo su primer estudio de la parte 150 en 1991, que marcó el inicio del programa de ruido y oficina. Desde entonces, el aeropuerto se ha dedicado extremadamente a comprender las condiciones de ruido actuales. A través de múltiples actualizaciones de los mapas de exposición al ruido y a trabajar con la comunidad para reducir su exposición al ruido de los aviones, a través de múltiples actualizaciones de su programa de compatibilidad de ruido. Actualmente, el aeropuerto cuenta con un programa de gestión del ruido integral y proactivo por una tasa de cumplimiento muy alta de las medidas de reducción del ruido. El programa de divulgación sobre el ruido del aeropuerto también es bastante extenso y para maximizar la transparencia ha invertido en sistemas que permiten informes diarios y mensuales, un portal de quejas sobre el ruido en línea y más. Los aeropuertos que buscan mejorar aún más sus programas de ruido suelen hacer referencia al programa de ruido y las mejores prácticas de San Antonio. Este año, el aeropuerto finalizó su programa de tratamiento acústico residencial, o RATP. El RATP fue un gran éxito, tanto para el aeropuerto como para la comunidad. Con la ayuda de millones de dólares de la FAA, más de 3.300 unidades habitacionales recibieron tratamiento acústico. Es importante reiterar que esta primera serie de talleres solo cubre los contornos de ruido de las condiciones existentes de 2021. Y el siguiente conjunto de talleres programado para principios de 2021 discutirá los contornos de ruido de las condiciones futuras de 2026 y la elegibilidad potencial para futuros tratamientos de mitigación del ruido. El Sistema de Monitoreo de Ruido y Operaciones del Aeropuerto, o NOMS, se instaló en 2017 y es extremadamente útil para capturar datos de operaciones de aeronaves y determinar los niveles de ruido durante los sobrevuelos de aeronaves y rastrear las quejas relacionadas con el ruido de la comunidad. La comunidad puede acceder a toda esta información a través de un portal en el sitio web de la Oficina de Ruido del Aeropuerto. Actualmente, el aeropuerto opera 12 terminales de monitoreo de ruido, o NMT, y generalmente están ubicadas a unas pocas millas del aeropuerto a lo largo de las rutas de llegada y salida de cada pista. Si bien estos NMT pueden capturar ciertos datos relacionados con cada sobrevuelo de aeronaves, es importante tener en cuenta que los niveles de sonido que registran no contribuyen a generar los contornos de ruido que presentaremos aquí hoy. Los NMT miden el sonido en un solo lugar y por lo tanto no se pueden usar para determinar exposición al ruido acumulativo en un área grande. La parte 150 requiere que usemos los números de operaciones de aeronaves pronosticados para 2021 en el modelo de ruido AEDT para determinar el EDEM de las condiciones existentes de 2021. Debido a que la pandemia de COVID-19 ha interrumpido seriamente la actividad de la aviación global, mirar las operaciones futuras de las aeronaves está lleno de una tremenda incertidumbre. En lugar de intentar capturar y modelar esa incertidumbre, en consulta con la FAA, usamos el último año completo confiable de datos operativos de aeronaves que fue el año calendario 2019 y se muestra aquí. El número de operaciones de aeronaves
Es el factor más importante para determinar el tamaño y la forma de los contornos de ruido. Como comentamos anteriormente, las aeronaves que operan de noche reciben una penalización de 10 decibeles, por lo que la hora del día también puede tener un efecto notable en los contornos de NL. La longitud de la etapa de salida de la aeronave es un factor importante que afecta el tamaño y la forma de los contornos del ruido. La duración de la etapa es la distancia que vuela un avión desde el aeropuerto hasta otro aeropuerto. Los vuelos más cortos suelen implicar aviones más pequeños y ligeros, y suelen llevar menos combustible. Como tal, sus salidas son más rápidas y empinadas, lo que significa que las personas en tierra están expuestas a menos ruido durante periodos de tiempo más cortos. Generalmente, cuanto más grande es el avión y más largo es el escenario, más exposición al ruido para las personas en el suelo. La utilización de la pista es otro factor importante que afecta el tamaño y la forma de los contornos del ruido. La utilización más intensa de la pista generalmente da como resultado contornos de ruido más grandes. Es importante destacar que el aeropuerto no puede controlar la utilización de la pista. Está determinado por la Torre de Control de Tráfico Aéreo de la FAA. La construcción del aeródromo, las condiciones climáticas predominantes, las operaciones de aeropuertos adyacentes y las preferencias de los pilotos. Aquí vemos la utilización actual de la pista durante el día. Es interesante notar que la pista 13R es la gran favorita de las llegadas durante el día y la pista 4 es la más utilizada para las salidas durante el día. La utilización de la actual pista durante la noche generalmente presenta los mismos patrones de uso proporcional, pero curiosamente las llegadas a la pista 13R y las salidas de la pista 4 son incluso mayores durante la noche. Las siguientes 4 diapositivas representan las trayectorias de vuelo reales o trayectorias de las aeronaves que salen y llegan al aeropuerto. Los datos de la trayectoria de vuelo se tomaron del NOMS del aeropuerto y se ingresaron en el modelo de ruido AEDT para generar los contornos de ruido. Las llegadas aparecen como líneas rojas, las salidas aparecen como líneas azules. Las operaciones de tocar y avanzar, en las que los aviones despegan y giran inmediatamente para aterrizar con fines de entrenamiento, aparecen como líneas verdes. Las líneas más gruesas representan una mayor concentración de operaciones de aeronaves y las líneas más delgadas representan rutas de vuelo menos concentradas que se dispersan desde las pistas principales. En esta diapositiva verá las pistas de vuelo de las aeronaves que operan en la pista 4. Estas son las pistas de vuelo de las aeronaves que operan en la pista 22. Aquí están las pistas de vuelo para las aeronaves que operan en las pistas 13L y 13R. Y finalmente, en esta diapositiva verás las pistas de vuelo de las aeronaves que operan en las pistas 31L y 31R. Este es el borrador del mapa de exposición al ruido de 2021 condiciones existentes, o línea de base. Los contornos DNL 65, 70 y 75 se han colocado en el mapa de uso de la Tierra existente, lo que esencialmente significa que este mapa muestra la exposición al ruido de las aeronaves en todos los usos de tierra en las cercanías del aeropuerto. Los contornos de ruido están representados por líneas continuas. Estos contornos representan niveles iguales de exposición al ruido en los alrededores del aeropuerto y se generan mediante un uso extenso del proceso de modelado al ruido. Debido a que los detalles de este borrador del NEM son difíciles de ver en este taller virtual, hay un mapa de alta resolución disponible para descargar en el sitio web de la Oficina de Ruido del Aeropuerto. Como puede ver en esta comparación de los contornos DNL65 de 2014 y 2021, ha habido algunos cambios notables en la exposición al ruido de las aeronaves en los últimos 5 años. Los cambios en la combinación de la flota de aeronaves, un aumento en las operaciones de las aeronaves y los patrones cambiantes de uso de la pista han contribuido a las diferencias en los contornos del DNL65 a lo largo del tiempo. Como hemos discutido anteriormente, el siguiente paso en el proceso de estudio de la parte 150 es desarrollar el borrador del mapa de exposición al ruido de condiciones futuras 2026. A partir de principios de 2021 distribuiremos el borrador del informe de actualización del mapa de exposición al ruido para que la comunidad lo revise. También organizaremos una segunda serie de talleres públicos similares a estos, donde tendrá otra oportunidad de hacer preguntas y proporcionar comentarios públicos oficiales. Nuestro objetivo es enviar el borrador del informe NEM que incluirá sus comentarios y nuestras respuestas a la FAA para la primavera de 2021. Las preguntas enviadas a través de la función de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom durante la parte interactiva de los talleres públicos virtuales no se consideran comentarios públicos oficiales. Si desea enviar un comentario oficial,
Le recomendamos que envíe sus comentarios por escrito, por correo electrónico o correo postal a las direcciones que se proporcionan en esta diapositiva. Estas direcciones se proporcionarán nuevamente al final del taller de hoy. Le pedimos que envíe sus comentarios antes de las 5 p.m. del viernes 13 de noviembre de 2020. Todos los comentarios formales pasarán a formar parte del registro del proyecto y se incluirán en el informe final del NEM. En nombre de la ciudad de San Antonio y de todo el equipo de estudios de la parte 150, quiero agradecer su interés y participación en la actualización del mapa de exposición al ruido del Aeropuerto Internacional de San Antonio. Favor de tomar nota que el propósito de este taller es ayudar a proporcionar información para abordar sus preguntas sobre la actualización del NEM. Sus preguntas no se van a considerar como un comentario público oficial. Por favor, sigan las instrucciones en el sitio web del aeropuerto y en el anuncio del periódico para entregar sus comentarios oficiales sobre la actualización NEM. Vamos a empezar contestando las preguntas que nos enviaron durante la presentación y continuaremos contestando preguntas en el orden en que nos llegaron. Sin embargo, tal vez agrupemos algunas preguntas según temas relacionados, o sea que por favor no se preocupen si no contestamos su pregunta inmediatamente, pero trataremos de contestarlas en el orden en que llegaron. Durante este taller, el equipo del estudio 150 y el personal del aeropuerto va a estar respondiendo preguntas relevantes a la actualización del NEM. Aunque valoramos todas sus aportaciones, les pedimos muy amablemente que otras preguntas que no tengan que ver con la actualización NEM se dirijan al personal del aeropuerto fuera del entorno del taller. Lo pueden mandar por correo electrónico a airportnoisehotline@sanantonio.gov. Ahora quisiera presentar a los miembros del panel. Yo soy Autumn Ward, soy consultora senior de ruido y medio ambiente con la ESA y actuaré como facilitadora de la plataforma virtual para el taller público de la parte 150 del día de hoy. La ESA es una empresa de consultoría contratada por el Aeropuerto Internacional de San Antonio para realizar esta actualización del NEM. La ESA tiene décadas de experiencia y ha completado estudios de ruido en aeropuertos de todo el país. Steve Albertson es un experto en acústica y ruido aeroportuario con ESA y será el moderador del taller público de la parte 150. Neil Wolf es el gerente del proyecto de ESA para el estudio de la parte 150 y es el responsable de la ejecución diaria del trabajo del equipo de consultoría. Mike Arnold es el vicepresidente senior de ESA y es quien supervisa el proceso de actualización del estudio de la parte 150. Chris Sequeira es un modelador experto de ruido y calidad del aire de ESA y nos ofrece conocimiento técnico de la operación del modelo de ruido. Joshua Hayes es el oficial de reducción de ruido en el Aeropuerto Internacional de San Antonio y es el gerente del proyecto de este estudio de la parte 150 por parte del aeropuerto. Steve Suthers es el gerente ambiental del Aeropuerto Internacional de San Antonio. Les recordamos amablemente que los expositores y yo haremos pausas de vez en cuando para asegurar que los intérpretes tengan suficiente tiempo para interpretar antes de continuar con el siguiente tema. Quizás den cuenta que a veces dicen gracias, Autumn, después de cada pregunta, y eso es todo para ayudar a los intérpretes y a los que estén escuchando en español para que sepan la diferencia entre las personas que están hablando. Y ahora vamos a empezar con la primera pregunta. Esta viene para Joshua. Según los ciudadanos que viven cerca, ¿tendremos alguna aportación que tengan que ver con los cambios planeados para la expansión o los cambios de la dirección de las pistas de vuelo? Si podrían explicar el plan maestro y dar más información al respecto de este estudio. Yo creo que es una pregunta importante que se está haciendo y lo que es único sobre esto es que si bien estamos viendo la actualización de la disposición de ruido para el mapa, y las actualizaciones para el ruido que son específicas al aeropuerto para los siguientes 5 años. El plan de desarrollo estratégico es de más duración de mayor plazo
y sería más apropiado que cada individuo que quiera obtener actualización o el estatus del plan de desarrollo estratégico está programado para la siguiente ronda de reuniones para este plan de estratégico. Existe un sitio web para los mayores detalles y les va a permitir los detalles y oportunidad para proporcionar aportaciones durante las pláticas del desarrollo del aeropuerto o los planes para el futuro. Gracias. Nuestra siguiente pregunta es para Steve. ¿Cómo pudieron ustedes hacer la línea de base del 2021 y suponer que no hubo crecimiento cuando el aeropuerto estaba haciendo una expansión mayor? ¿La justificación tenía que estar basada en el crecimiento estimado? Gracias por esa pregunta, Autumn. Todos estamos en esta situación del COVID-19 en este momento. Sabemos que las operaciones en los aeropuertos en todos los Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional de San Antonio estuvieron creciendo rápidamente hasta que pegó el COVID-19. Y lo que sucedió en ese punto, básicamente en el marco de febrero y marzo, es que las operaciones de pasajeros cayeron drásticamente y se vio un decremento en esas operaciones, mientras que la carga quedó continua o bajó tantito. La pregunta surgió de cómo demostramos la línea de base del 2020 cuando sabemos que las operaciones del 2020 son menos que lo que fueron en el 2019. Así es que en consulta con la Administración Federal de Aviación y su personal decidimos que el utilizar el año 2019 tal y como está y todas las operaciones del aeropuerto tendría sentido conservar esos números y fijarlos como el 2021. La probabilidad sería que estas operaciones van a ser mayores o más altas que lo que vimos en 2021 si las operaciones no decrecen rápidamente. Gracias. La siguiente pregunta se la voy a dar a Mike. Dado el estado actual, ¿el tráfico aéreo para el 2020 y 2021 reflejaría el cambio en el tráfico de la orden de correo, como mencionaron del COVID? ¿Lo pueden aclarar esto? Claro, hemos visto, Aaron, un cambio como resultado del incremento de la dependencia del correo aéreo para que la gente consiga lo que necesita a base diaria, sin visitar las tiendas o cambiar a este modo que ahora es en línea en el cual estamos viviendo. Y lo que vamos a hacer, según vamos desarrollando el análisis y los supuestos para el marco de tiempo de 2026, vamos a incorporar las tendencias que estamos viendo, no solo en el lado de la carga y determinar cómo va a ser eso para el futuro, pero también en el repunte más amplio de las actividades por el lado de la flota. Una cosa que sí sabemos es que las líneas aéreas, en reacción a esta baja de la actividad, han acelerado la eliminación de las aeronaves más viejas que están operando en las flotas, intercambiándolas por aeronaves que son más eficaces. Y muchas de las aeronaves antiguas a veces son las más ruidosas que están operando en todo el país y aquí en San Antonio. Vamos a seguir trabajando a través de todo ese proceso relativo a ese contorno del 2026, como se platicó tanto en la presentación y algunos de los comentarios de Steve, según tratamos de proyectar cómo se va a ver el ruido y en la exposición al ruido en el futuro. Gracias. La siguiente pregunta se la voy a dar ya sea para Steve Albertson o para Joshua. Nos pidieron que pusiéramos la dirección en algún lado para ver si estaba en el mapa de contorno. Yo voy a empezar con eso. Estamos generando dos contornos, uno para el 2021 y otro para el 2026. En este momento, en la etapa del 2021, estamos platicando aquí en el taller
No hemos visto todavía los impactos del ruido, ya sea qué casas están en el contorno y cuáles están fuera. Vamos a estar haciendo eso como parte del mapa del 2026 y su desarrollo y producir esa información en un informe que va a estar para revisión pública pronto. Va a haber una función en la cual usted puede poner su dirección en un mapa y la gráfica debe ser suficientemente buena y suficientemente clara para que usted pueda ver dónde vive en relación con los contornos que vienen en el mapa. También quisiera agregar, o debería de agregar, que el proceso para determinar la elegibilidad es separada de la actualización del mapa de exposición y potencialmente se podría hacer seguimiento si la ciudad decide hacer un programa competitivo de ruido o NSP, que todavía no se ha hecho en este momento. Lo que estoy diciendo es que si usted está dentro de un mapa de contorno de ruido, no quiere decir necesariamente que usted es elegible para el programa, podría ser otro paso. Después de eso, se daría un seguimiento al respecto. Y yo quisiera darle seguimiento a esa respuesta de Steve también. En el caso de que usted es propietario de una casa y quisiera investigar su ubicación en el mapa en cuanto a hay una línea telefónica del aeropuerto que le puede decir de manera electrónica o inclusive se le puede dar en copia por escrito si usted lo pide. Hable al 210-207-347 y podríamos ver ese problema y encontrar la solución para recaudar esa información. También puede utilizar la línea del aeropuerto que mencionamos frecuentemente en esta presentación, la línea telefónica del aeropuerto en sanantonio.gov y abordamos esas preguntas o comentarios que usted pueda tener. Gracias. La siguiente pregunta, Steve, tocaste un poquito sobre ella, pero quizá podríamos expandir un poquito más la explicación entre la NTSP. La pregunta es, ¿el programa de aislamiento de ruido o RATP estará disponible nuevamente para 2021? Me dijeron que en 2018 ya no tenían fondos. Bueno, el RATP anterior se completó justo este año, a principios del año. Ese programa ya se hizo y se terminó, pero el propósito de actualizar el mapa de exposición al ruido es ver si de hecho hay ruidos y casas, lugares de adoración u hospitales que estén dentro del nuevo entorno de mapas de exposición. Y en particular estamos interesados en el contorno del 2026, puesto que ahí es donde quizá esperemos un crecimiento de las operaciones después de que la pandemia del COVID pase. La respuesta es no sabemos en este momento. Tenemos que desarrollar todavía el mapa de exposición del ruido del 2026. Tenemos que tener ese taller público a principios del 2021 y en ese momento, con la información de que la ciudad podría tomar una decisión si va a proceder, si es necesario, con el programa de competitividad del ruido. Y en ese momento habría una determinación de si va a ser un programa compatible de ruido. Es una cuestión grande de políticas que el aeropuerto tiene que considerar para hacerlo. Gracias. Joshua, la siguiente pregunta es para ti. ¿Dónde podremos conseguir una copia de las diapositivas que fueron presentadas? Gracias. Para poder conseguir la copia de las diapositivas que se están presentando, pueden contactarme a mí, a mi número de teléfono 210-207-3847. Nos podemos coordinar para darle copias a usted, ya sea copias en papel o por correo electrónico se les pueden enviar, disponibles en la biblioteca que está alrededor del aeropuerto también, o en el área de recogida, de contacto. Solo es cuestión de llamar a las bibliotecas con anterioridad y pueden decirle cuándo están disponibles para que la recoja, para que usted pueda ir en su tiempo libre y puede mandar un correo electrónico en sanantonio.gov y podemos llenar la petición y darles una liga para esas presentaciones para usted. Están puestas electrónicamente en la sitio web de la Environmental Stewardship y vamos a darle la dirección de ese sitio web al final de la presentación o la misma liga de la presentación en sí. Hay una variedad de maneras en que usted puede conseguir esta información. Es el mismo sitio web que usted va o que usted fue para registrarse para esta presentación.
esa liga va a estar disponible en la parte derecha de la pantalla también. Usted elige el modo que usted puede recoger este tipo de material. Gracias, Joshua. La siguiente pregunta es para Steve. ¿Cuáles son las horas de operación El TNL. Las expediciones ocurren durante las 24 horas. Durante la noche, de las 10 de la noche a las 7 de la mañana, la operación que ocurre durante el rato, se le asigna mayor número de decibeles, 10 decibeles adicionales. Pero el aeropuerto opera las 24 horas. Ahora, se aumentan esos 10 decibeles, se le agregan 10 decibeles a los ruidos en esa hora porque estamos conscientes de que es un momento más molesto. Ahora, también es importante tomar en cuenta que el aeropuerto está abierto las 24 horas al día, 7 días a la semana. Cualquier operador que necesite usarlo lo puede usar. Y eso es porque la ciudad recibe fondos del gobierno federal para mantener el aeropuerto abierto durante todo ese rato, o sea, todo el día. Y como se utilizan fondos federales, tenemos que seguir los reglamentos del gobierno federal, y eso es que el aeropuerto está abierto las 24 horas. Ojalá con eso contestemos la pregunta. Gracias. La siguiente pregunta es para Chris. Con frecuencia, puedo oler los gases de escape de los aviones durante la noche. ¿Es esto un peligro al medio ambiente? Es un olor muy fuerte, aunque bastante fuerte, bastante lejos. Es muy buena pregunta. Quiero reconocer que se pueda oler estos gases de escape. A través del proceso que estamos abordando hoy en este taller, no estamos viendo solamente los niveles de ruido asociados con la operación de las aeronaves. Eso incluye los aviones que están en vuelo, aeronaves sobre las pistas, tanto aterrizando como despegando, y otra parte de y como parte del proceso de establecer este mapa de niveles de exposición al ruido del 2021 y 2026, yo no sé si alguien más tenga más información acerca de las posibles vías a que se pueda hablar del tema de la calidad del aire. Y aquí en el aeropuerto sí trabajamos en lo que es la calidad del aire. En este momento no tenemos estudios nuevos con respecto a lo que es los gases de escape de las aeronaves. Ahora, ¿esto es un peligro al medio ambiente? Pues depende de la cantidad, del número de partículas que estén saliendo. Yo no sé, no creo que vaya a haber una medición del número de partículas en el futuro cercano. Aquí en San Antonio, en términos generales, no tenemos un problema muy serio de calidad del aire. No a un grado en el que se requieran medidas ahora importantes. Gracias. Ahora una pregunta para Mike. Cuando hablé para preguntar sobre el programa de ventanas reductoras de ruido para mi casa en el 2018, me dijeron que mi casa era demasiado nueva para ser parte de este programa de reducción de ruido. Este límite en cuanto a la fecha de construcción de mi casa se va a ajustar como parte de esta actualización del mapa de ruidos. Nosotros tenemos mucho ruido. Muy buena pregunta. Desafortunadamente no la idea de la casa no se va a ajustar. Esta es una política que se cumplió desde 1998 y si el año de construcción o el material de construcción de una casa o el tipo de construcción en unas áreas residenciales están cerca de un área muy impactada,
Esto se toma en cuenta a la hora de ver si pueden calificar, si están demasiado expuestas, aunque generalmente no califican para estos programas, si se construyeron de ese cierto año para acá. Esencialmente la FAA quiere tratar de evitar el comprometer dólares federales para actualizar casas relativamente nuevas, aunque estén expuestas, que tal vez no estén demasiado expuestas a estos niveles de ruido. Gracias. Steve, ¿se espera un aumento en el uso militar del aeropuerto? Ahora, gracias por hacerme esta pregunta. La operación militar es bastante constante a lo largo del tiempo. En cuanto a pronosticarlos, como esto es defensa nacional, las Fuerzas Armadas tienden a no darnos información sobre el pronóstico de operaciones militares. Generalmente son bastante estables. Si Josh o Steve Saunders tienen información sobre esto, a lo mejor quisieran compartirlo con nosotros ahora. No, Steve, buena observación. No hay plan. Ahora no se han asignado aeronaves militares al Aeropuerto Internacional de San Antonio. En otros talleres esta semana hemos hablado del hecho de que hay algunas oficinas de operación a lo largo del aeropuerto que tienen contratos de mantenimiento y de abastecimiento de combustible para aviones militares. Y hay veces que aeronaves militares salen de alguna área del país, tienen que ir en alguna misión de entrenamiento a otra parte, pero necesitan detenerse aquí para reabastecerse de combustible. Aunque hay bases militares que rodean nuestro aeropuerto, Randolph y Lackland, esos aeropuertos son buenos, esas bases son para misiones de adiestramiento, y nosotros atendemos para abastecer de combustible a los aviones que vienen de paso, a los aviones militares que vienen de paso. Y también en algunos casos se tiene que usar nuestro aeropuerto como parte de estos ejercicios militares. Esa es parte de algunas de las razones por las que vemos la actividad militar en el aeropuerto de San Antonio. Muchas veces no es que estén basadas aquí, pero se detienen para recibir mantenimiento y abastecerse de combustible. Gracias. Chris, ¿qué afecta a la exposición al ruido? Gracias por la pregunta. La exposición al ruido es el resultado de varios factores. Y son factores en los que nosotros nos fijamos en el proceso de modelaje, y específicamente los factores que afectan a la exposición al ruido son: uno, las trayectorias de vuelo de las aeronaves, o sea, en dónde están ellos con relación al suelo y en relación a las residencias que están en la proximidad del aeropuerto. Se toma en cuenta la altitud, tanto en trayectorias de aterrizaje y de despegue. Eso afecta el nivel de exposición al ruido. Y también algo muy relacionado muy de cerca a eso es el tipo de aeronave y el tipo de motores que tiene, y el tipo de aviones, y junto con el tipo de motores en conjunto se usan para dar información a la FAA. La FAA toma en cuenta ese tipo específico de motor a los aviones y no los separan, puesto que estos aviones van en combinación del motor y el tipo de marco de la construcción del avión, ofrecen cifras específicas que se toman en consideración. Hay más de 3,000 combinaciones en el ADDT de combinaciones del tipo de avión con motores para obtener ese factor específico. Y con eso tenemos una muy buena idea del tipo de factor que hay en el movimiento del aeropuerto de San Antonio. Entonces hemos hablado del tipo de aviones, hemos hablado del clima, hemos hablado de motores,
de las trayectorias de vuelo de entrada y de salida, relación a nivel de suelo. Y no es nada más eso, sino que también se tiene que tomar, el clima también nos afecta, no nada más en que puede hacer que varíen las trayectorias de vuelo, sino también la forma en la que se propaga el ruido. La FAA nos ha dado ciertos parámetros que tenemos que usar en nuestros programas de modelo y a la hora de crear el mapa de exposición al ruido. Específicamente para el propósito de modelar que describió Steve Alderson, él lo describió en la presentación y sabemos que esta métrica de ruido se le agregan estos 10 decibeles a la actividad nocturna, o sea, de las 10 de la noche a las 7 de la mañana. Esas operaciones que esencialmente es un castigo de 10 decibeles, con esto le da un peso de 10 a 1 con relación a la operación del día. Todo esto es lo que afecta la exposición al ruido, tanto en la vida real como en nuestros modelos. Gracias. La siguiente pregunta es para Steve. ¿Cuál es la diferencia entre los monitores de ruido y el modelo de ruido? Gracias por la pregunta, Oro. El sistema de monitoreo de ruido en el aeropuerto tiene toda una serie de monitores de ruido alrededor de las comunidades que rodean al aeropuerto. Estos monitorean los niveles de ruido todo el tiempo, las 24 horas, 7 días a la semana. Y dice la exposición al ruido en donde están esos monitores. No dice por esa exposición al ruido en lugares donde no están los monitores. Nos da información sobre la exposición del ruido en el pasado, más no nos da información en el futuro. Ahí es donde entra lo que es los modelos de ruido. Los modelos de ruido son los que generan estos mapas de exposición al ruido en áreas bastante amplias. Y esto no nada más nos va a decir el potencial de ruido en donde están los monitores, sino en toda la comunidad. Y con eso podemos utilizando datos reales y podemos pronosticar lo que van a ser vuelos en el futuro, tipos de aviones, operaciones, trayectorias de vuelo. Y esas son las diferencias específicas importantes entre modelo y los monitores. Gracias. La siguiente pregunta es para mí. Disculpe, el intérprete no entendió la pregunta. Pero miren, quiero decir que el CFR, parte 150, exige que le demos al público la oportunidad de hacer comentarios en un foro público. Es por eso por lo que estamos aquí en este primer grupo de talleres, porque queremos ver sus comentarios, sus aportaciones al trabajo que estamos haciendo, por varias razones. Primero, queremos asegurarnos que la información que les ofrecemos es correcta. Parte de esta interacción entre el equipo de consultores y el público es verificar que nuestras suposiciones son correctas. Disculpen, sí, que son correctas. Como ya dijimos algunos de nosotros, va a haber otra serie de talleres que por el momento están tentativamente programados para fines de enero del 2021, aunque no estamos seguros exactamente cuándo van a ocurrir. Conforme nos vayamos acercando a esa serie de talleres, lo publicaremos y vamos a anunciar al público estas fechas y también los lugares donde pueden encontrar todos los detalles técnicos de los modelos, y también a incluir lo que es un borrador de lo que pensamos que va a ser el mapa de exposición de ruido del 2026. De esa forma el público podrá revisarlo antes del taller y en el taller podrán ofrecer sus comentarios y esos comentarios los podremos atender y se les pasarán a la FAA. O sea que van a haber varias oportunidades para que el público aporte sus opiniones durante este proceso.
La siguiente pregunta es para Steve. El estudio de la parte 150 analiza la interferencia. Bueno, de alguna manera sí, ya que los contornos de exposición al ruido sí tienen, son factores con respecto a distorsiones de ruido. Tratamos de usarlos para que haya un cierto nivel de protección hacia la gente. Sabemos que hay un cierto nivel de molestia y lo que queremos es que baje eso. Lo que es la interrupción del sueño y de la voz en conversaciones, sabemos que puede ser importante, especialmente en la noche, que puede despertar a la gente. Pero no, pero no lo tomamos en cuenta como parte del estudio o algo separado. Tengo la siguiente pregunta también para ti. Una vez que se complete el modelaje, ¿habrá estaciones de monitoreo físicos adicionales instaladas en las comunidades si son necesarias? Gracias, Aaron, por pasarnos esa pregunta. La instalación de monitores adicionales de ruido tendrían que ver cuando se haga el programa de competitividad del ruido. Como les dije anteriormente, ese es un proceso por separado de lo que está llevándose a cabo en este momento. Este es el mapa de exposición del ruido y su actualización. Lo primero hay que tratar de entender dónde están los impactos, si es que existe alguno, y si hay en el 2021 y cuáles van a ser para el 2026. Nuevamente, si hay ruidos que son impactados en el 2026, entonces se puede hacer ese programa de compatibilidad de ruido. Potencialmente, una de las cuestiones que quizá se puede considerar es si existe algún tipo de necesidad adicional de monitoreo de ruido, y después se habla para ver cuál es el efecto potencial. Pero nos estamos adelantando en este proceso. Ahorita nos estamos enfocando nada más en mapa de exposición de ruido y su actualización, y nuevamente después nos pueden acompañar en los talleres públicos a principios del 2021 para ver ese mapa de exposición de ruido al 2026 y presentar documentación y ver si hay algunas casas u otros lugares que están dentro de ese contorno del ruido del 2026. También quiero enfatizar que aunque el monitoreo de ruido es útil para la oficina y sus deberes diarios, sigue siendo parte del desarrollo de los mapas de exposición al ruido. Esta parte de información no se relaciona directamente con ninguna de la actualización. Gracias. La siguiente pregunta es para Mike. ¿La flota hace cambios a lo largo del tiempo? Sí, la flota de los aeropuertos es muy dinámica. Las líneas aéreas están constantemente evolucionando sus programas según la demanda de los pasajeros, y cada línea aérea opera tipos diferentes de aeronaves según las necesidades específicas de ese mercado en particular. Y según la demanda sube o baja y se ajustan los programas, pueden ver diferentes tipos de aeronaves que dan servicio a estos pasajeros. Un mercado popular puede tener una aeronave más grande, otros pueden tener unas naves más pequeñas con menos frecuencias, que ambos tienen diferentes efectos de cuál es la mezcla, la característica de las aeronaves. Solo para que la gente sepa de lo que estamos hablando por flota, estamos hablando de la flota de aeronaves y las aeronaves que esencialmente están volando, y estamos modelando sus experiencias que ustedes están recibiendo del ruido. Están constantemente evolucionando y las aerolíneas siempre están tratando de encontrar la mejor manera para movilizar a los pasajeros de una manera más eficaz, y siempre vemos esa tendencia continua de evolución en la operación de diferentes tipos de aeronaves en el aeropuerto. Gracias. La siguiente pregunta es para Joshua. Si estamos registrados para este taller, se nos va a notificar cuando los talleres del 2021 se programen, y se nos va a notificar también cuando la ventana para comentarios esté abierta. Charles, esa es una
observación fantástica y yo creo que está dentro de nuestras capacidades. Si te registraste dentro de este taller, podemos utilizar tu información de contacto de aquí en adelante. Claro, pues vamos a contactar con el equipo técnico para ver si puede funcionar de esa manera, pero también haremos otra ronda de notificaciones para la comunidad para alertarlos a través de métodos tradicionales, artículos de periódico, redes sociales, folletos enviados por correo y publicaciones en periódicos locales también, para que todo el mundo esté enterado de cuándo va a ser la siguiente ronda de talleres a principios del 2021, para que puedan ver los contornos futuros. La ventanilla de comentarios está abierto en los contornos de línea base para que puedan hacer sus comentarios a través de noviembre 13, creo que son 2 semanas. Pueden enviar sus comentarios la sitio, a la comentario, a la línea del airport, o mandarlo al correo electrónico que viene en el video de instrucciones que se presentó al principio de la presentación y después a la conclusión de la presentación también. Espero escuchar más de ti. Gracias. Nuestra siguiente pregunta es para Chris. ¿Cómo se valida el modelo de ruido o cómo se verifica? En otras palabras, ¿cómo saben ustedes si el modelo de ruido empata con la exposición real del ruido? Gracias por traernos esa pregunta, Oron. El modelo de ruido es desarrollado por la Administración Federal de Aviación, pero ese modelo, el que utilizamos nosotros, se llama la herramienta de desarrollo de aviación, y esto no se desarrolla en el vacío. De hecho, la ADT data de los 1970s, cuando la FAA produjo el modelo conocido como el modelo integrado de ruido, o INM. Durante finales de los 70s y a mediados de los 80s, un grupo de expertos de la industria se reunieron y de hecho con un grupo específico técnico se creó como SE21, y ese grupo era un grupo de expertos de la industria que representaban a los fabricantes y al gobierno, incluyendo la FAA, para esencialmente desarrollar y colaborar en las metodologías para modelar el ruido de las aeronaves en la vecindad de los aeropuertos, y esas metodologías de modelaje se convirtieron en estándares de la industria como parte de la ADT, INM, y se han utilizado internacionalmente en la Organización Civil Internacional y protecciones y comités de la aviación, del ambiente. El proceso para validar el algoritmo que se utilizó en la EDT incluyó una variedad de investigaciones por la FAA, al igual que las partes interesadas, y compararon los resultados de la EDT para la campaña de medidas. Esas campañas de mediciones han sido elaboradas por la FAA y en otras ocasiones han sido elaboradas como parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos, y la FAA y el Centro Volpi son ambas partes de la EOP y trabajan juntos en investigación de ruidos y otras investigaciones sobre la aviación. A través de los estándares de la industria y el análisis de y la investigación, al igual que las campañas de medición, la FAA se ha convertido o ha sido muy confiado en el desarrollo de la FDT. Como les dije, el patrimonio de la ADT data desde los finales de los 70, al igual que el 14 CFR parte 150 también. La 14 parte 150 se creó en los 80 en respuesta a un mandato del Congreso como respuesta a la FAA para poder medir y expresar el ruido de las aeronaves. Ahí hay algo de historia y pueden leer más al respecto de esa historia del modelaje y la precisión del modelo en el sitio web de la FAA, es adet.sa.gov. Gracias. La siguiente pregunta es para Nio. ¿Cuáles son las reglas y responsabilidades de las partes interesadas? Cubrimos esto durante la presentación, pero es un buen momento para regresar y hablar un poquito más de esto en detalle. Las partes interesadas están alineadas con
el marco de trabajo y cómo se regula el ruido en el entorno del aeropuerto es a nivel superior. Si lo vemos a nivel de escalones, son las leyes federales que son las que regulan básicamente los estándares de ruido de las aeronaves, describen las reglas de operación, los procesos de compatibilidad y de planificación. Importantemente, también limita las operaciones del aeropuerto, y abajo de ello tenemos el segundo nivel, que sería a nivel estatal. El Estado fija las leyes que tienen que ver los lineamientos de planeación de compatibilidad, pero no tienen tampoco para limitar a las aeronaves. Y la parte inferior de ese sistema de niveles es el nivel local, en la comunidad, en la cual los ruidos y las ordenanzas del ruido se pueden emitir para ciertos estándares y probablemente más importantemente para los usos compatibles del terreno. Ellos no tienen la habilidad para regular nada relacionado con las aeronaves. Ese es el lado de marco de trabajo. Si lo quieren ver por el lado de las partes interesadas, el mismo tipo de niveles alineados. Tenemos el nivel federal, Administración Federal de Aviación, de las aeronaves que están en juego. La respuesta también para controlar el ruido, la fuente, básicamente son los motores de las aeronaves, y también certifica las aeronaves y a los pilotos. Y después pasamos al siguiente nivel, a nivel local, que serían los estados y el nivel local para los usos de compatibles de uso de terreno a través de la zonificación. Pueden hacer todo esto de los estatales, pero aparentemente es poco común, pero también pueden elaborar mandatos en cuanto a los materiales de construcción. Y al final de ese nivel de niveles, estamos hablando del aeropuerto de San Antonio, en este caso, y que quizá ya lo saben, que tiene una autoridad muy limitada para emitir restricciones locales o influir cómo operan las aeronaves en el aeropuerto, especialmente una vez que ya están en el suelo. Basado en las misiones anteriores del aeropuerto, es asegurarse que los aeropuertos se operen de una manera segura y eficaz, y que se enfoque en la mejora capital de los proyectos para apoyar eso. Gracias, Neo. La siguiente pregunta es para Chris Sequeira. La topografía es un factor para determinar los contornos. La exposición al ruido de los aeropuertos pueden ser más altas en las comunidades que están más cerca de los arroyos, mientras que en las declives de colinas producen un efecto de eco. Gracias, Aaron, por esa pregunta. Para este estudio del ruido, sí incluimos la topografía, o como típicamente decimos en el proceso de modelaje, y en la ADT de la FAA proporciona una manera estándar de obtener el terreno publicado, y está hablando de datos que es publicado por las inspecciones geológicas de los Estados Unidos. Está disponible para bajarse, y lo incorporamos en el modelo por esa misma razón que se acaba de mencionar en la pregunta. Esto es que representa muy de cerca la distancia entre las operaciones de la aeronave y la gente en el suelo, y eso incluye montañas, valles, y todas esas cosas se representan directamente en el cálculo de la distancia para calcular apropiadamente el ruido, el nivel del ruido en cuanto relativa a la altura. Y además la EDT y su base de datos tiene la altura del aeropuerto y también de las diferentes pistas para hacer los cálculos inclusive aún más exactos. Ahora quisiera agregar un poquito a lo que acaba de describir Chris. Considera la distancia arriba del suelo donde está la aeronave. Si está en la cumbre de una colina, el aeropuerto va a estar más cercano a usted que si usted tuviera una altura más baja. Y también los efectos del eco y los efectos del cañón, como normalmente se llaman, esos típicamente contribuyen de una manera muy menor a los ruidos que se escuchan, y que típicamente no incrementa el tamaño del contorno sustancialmente. Gracias. La siguiente pregunta es para Mike. Si yo quisiera cambiar la métrica del ruido de DNL o el nivel de molestia, el DNL 65, ¿cómo podría yo hacer eso? Gracias, Aaron. La
hubo una presión de la FAA para que hiciera una reevaluación de la métrica del DNL. A principios de este año, la FAA emitió un informe al Congreso que incluía tanto una línea de evaluación de la métrica del DNL, al igual que el uso potencial de métricas alternativas. En los últimos 30 años, la FAA ha hecho una numerosa cantidad de estudios y cálculos para reafirmar el uso del DNL de aquí en adelante. Y el estudio que fue emitido a principios de este año nuevamente logró el caso de que el DNL era el más apropiado como métrica para su uso para determinar los impactos para los estudios de ruido, al igual que políticas ambientales relacionadas a las mejoras o expansiones que se le hagan a los aeropuertos. Una es por qué se utiliza el DNL en la FAA. Incluye los niveles de ruido y el ruido que experimenta en promedio en el día a uno sencillo el nivel de ruido. Un vuelo sencillo puede ser notorio para algunas personas, pero no para otras. Sin embargo, hay un nivel de exposición y una combinación de los niveles de ruido y la frecuencia de los vuelos que se puede esperar que a un alto porcentaje de las personas son molestados o altamente molestados por esto. Y estos lineamientos tienen alguna correlación con estos niveles de ruido. Hace algunos años la FAA inició otra revisión de otro nivel diferente de DNL cuando se trata de 75 para determinar si 75 era apropiado para era compatible o sensible para usos de terreno. En este momento no había alineamientos adicionales o políticas que se han emitido relativas a eso, a ese análisis. Así es que para el propósito de la parte 150 del mapa de exposición al ruido, en el cual estamos en el proceso, se nos exige que utilicemos el DNL 65 como contorno y como nivel de umbral para la compatibilidad para esos usos. Bien, la siguiente pregunta. ¿Quién exige que los pilotos sean responsables por seguir los planes y procedimientos de reducción de ruido? Bueno, hay una organización que es la Administración Federal de Aviación, la FAA, y todos los pilotos que vuelan en este sistema tienen que adherirse tienen que seguir los lineamientos. El fisco es una oficina dentro de la FAA que son los que buscarían o se fijan en esas desviaciones de los procedimientos. Ahora, como en todo, estos procedimientos tienen un cierto nivel de flexibilidad que tienen que ver con técnicas de los pilotos, con características de los aviones, pero hay ciertos procedimientos que tienen altitudes muy altas, específicamente, por ejemplo, en lugares en donde la aeronave tiene que estar en un cierto punto, en una cierta altitud, en un cierto momento, y si el piloto decide hacer algo diferente, puede haber una acción disciplinaria por parte de la administración. En ese caso, esto es estrictamente voluntario. Y el piloto, si el piloto hace alguna maniobra por razones de seguridad, entonces no habría un castigo. Chris, Steve mencionó que existen estos procedimientos. ¿Puedes explicar qué es lo que espera el modelo? ¿Qué es lo que espera el modelo en cuanto a esas desviaciones? Mira, voy a basarme en lo que dijo Steve hace un momento. En cuanto a todos los aviones que están volando, están bajo el control de la FAA en diferentes maneras, por ejemplo, algunos reglamentos
y muchas veces para aeronaves comerciales es a través de órdenes directas de la torre de control. También por reglamento, el piloto, el comandante de la aeronave, es el que tiene la autoridad últimamente de la operación segura de la aeronave. El avión es posible que el avión se desvíe de un procedimiento establecido por varias razones. Puede ser por una orden directa de la torre de control, lo cual puede puede provocar que un avión se cambie de un procedimiento a otro. Puede ser para controlar la distancia entre aviones o distancia entre aviones y obstáculos. Puede ser para verificar y asegurarse que los aviones estén en el lugar y en el momento correcto, especialmente para un aterrizaje seguro. Y también todos los aviones que están en operación deben de seguir varios criterios para permanecer de una manera segura en vuelo, y esos criterios varían de tipo de aeronave a otro tipo de aeronave. Y también las condiciones meteorológicas, la velocidad del viento, la temperatura, y también en dónde están ubicados en algún momento específico del avión en el aire. Lo bueno es que tenemos registros históricos de tipos de aviones en sus trayectorias, y podemos ocuparlos para ayudar a producir estos mapas de exposición al ruido que se mostró en la presentación. Y esos datos nos dan una imagen muy buena de lo que van a ser las trayectorias de vuelo en el futuro. Y como dijo Mike, eso también nos puede ayudar a determinar cómo serán con aviones en el futuro. Y eso nos va a ayudar también a crear los futuros mapas de exposición al ruido. Gracias. La siguiente pregunta es para Steve. ¿Qué pasa si de aquí a un año vuelve otra vez todo el ruido? Bueno, en cuanto a lo que es el proceso de actualización del mapa en la parte 150, lo que si vemos un aumento en operación, probablemente veamos un aumento de operación en el aeropuerto, y eso nos ayudaría a pronosticar los mapas de exposición al ruido del 2026. Todo lo que hacemos para el mapa del 2026 va a reflejar lo que ha sido lo que anticipamos será el cambio entre ahora y el final de nuestro estudio para poder trazar los mapas del 2026. Una vez que esos mapas estén actualizados, una vez que los pronósticos se hayan publicado, si parece que nuestra aproximación se pasó o se quedó corta de lo que resulta ser la realidad, entonces la FAA y el aeropuerto entonces vuelven a trabajar en esto. Y este es un proceso que ocurre cada 5 años. Pero por la forma normal en la que vemos la exposición al ruido, eso es la forma en la que veríamos los mapas en el futuro. Aunque haya un punto de desconecte entre lo que pronosticamos como lo que pensamos que va a ser la operación del 2026 y este regreso del ruido que se menciona en la pregunta. Pero no se sabe con seguridad lo que va a ocurrir hasta que se haya controlado esta pandemia, y pues pensamos que todavía falta para que eso ocurra. Gracias. La siguiente pregunta es para Mike. ¿Los aviones realmente ahora son más silenciosos? Porque no lo parecen. Sí, los aviones de hecho son bastante más silenciosos. Los aviones más ruidosos en las flotillas más recientemente son los que se les llamaban aviones de etapa 2. Las referencias a estas etapas son referencias a las certificaciones de nivel de ruido de las aeronaves. Y cada aeronave recibe no nada más la certificación de ruido, sino que tiene que cumplir con ciertos requisitos para certificarse según el número de etapa en el que se clasifica. Y estos nos indican
el número de reducción de ruido. Conforme va aumentando el número de etapa, es porque el ruido está siendo más silencioso. Esas clasificaciones se van cambiando a lo largo del tiempo. La etapa 2 es lo que más recientemente se fueron eliminando a principios de los 2000, de los años de la etapa de la década de los 2000. Ahorita todos los que están volando son etapas 3, 4 y 5. La precisión de etapa 3 a etapa 4 requieren una disminución de 10 decibeles según los criterios de la FAA, y ellos son los que los evalúan. La transición de etapa 4 a 5 requieren una reducción adicional de 7 decibeles. Los aviones más nuevos que se están produciendo hoy y que se están evaluando y certificando ahora cumplen con los requisitos de la etapa 5. La FAA, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, en agosto de este año emitieron un reporte que se lo dieron al Congreso, interpretando el caso del número del reporte. Pero este informe es información sobre un posible requisito absoluto de medida de aumento en la etapa de los aviones para reducción de ruido, y esto es en base a un estudio que se hizo. Este reporte concluyó que el número de aviones en la flotilla estadounidense se certifica como mínimo a etapa 3, pero muchos de ellos ya cumplen con estándares de aviones de etapa 4 o 5. GEOA dice que más del 96% de los aviones que estaban en operación a principios de este año cumplirían con esos estándares. Y aunque el informe del GAO reconocía el uso de estos aviones más viejos, están ellos haciendo ajustes por la epidemia de los más nuevos. Entonces es posible que en este momento los aviones que cumplen con los estándares 4 o 5 que estén volando es todavía más alta. La respuesta corta a su pregunta es sí, los aviones ahora cada vez son más silenciosos, posiblemente para los que están justo sobre las trayectorias de vuelo no parezca, pero sí son bastante más silenciosos de lo que eran hace, digamos, 20 años. Gracias. La siguiente pregunta es para Joshua. ¿Cómo trabaja el aeropuerto con la FAA para reducir la reducción de ruido? Gracias. Hay varias medidas para lo que es la reducción de ruido. Nuestro programa de compatibilidad de ruido del 2014 indica cuáles son muchas de las medidas de reducción y control de ruido. Miren, hay unas 11 medidas que se toman para reducción y 4 para el control de ruido que se han sometido a la FAA para que los aprueben o desaprueben. Han habido pláticas sobre procedimientos voluntarios de reducción de ruido a la hora del despegue, y eso se habla con las líneas aéreas. El uso preferencial de las pistas, algunos de los corredores que se utilizan al lado de las pistas, se tienen que mantener ciertas eficiencias de vuelo, entonces no siempre queda todo en discreción. Pero hay otras cosas que tienen que ser aprobadas, como la aprobación de la instalación del sistema de monitoreo. Esto es algo que nos sirve para ver cuáles son los niveles de ruido de la comunidad y cuáles son los otros eventos de ruido. Y para lo que es reducción de ruido, para lo que es la mitigación o control de ruido, hay otras medidas como el programa de tratamientos acústicos residenciales, el
seguir, el seguir haciendo tratamientos acústicos para otro tipo de instalaciones como escuales. La identificación el reconocimiento de ruidos en los lugares. Estas son todas cosas que son parte del programa de compatibilidad de ruido y conforme vayamos avanzando, pues, tal vez estemos listos para darles una actualización a este programa o a otros en el futuro. Y así es como trabajamos nosotros con la FAA eh, en nuestro programa para controlar y reducir el ruido. Para darle seguimiento a eso, ¿quién aboga por las quejas de los residentes? Gracias. Cuando hablamos de alguien que abogue por los residentes en cuanto a sus preocupaciones del ruido, esa es una de las principales responsabilidades que hay en mi oficina y los que le reportan a Steve y al liderazgo, vemos de dónde vienen las preocupaciones, el tipo de quejas que recibimos y contestar de una manera oportuna para explicar cuáles son las condiciones que están provocando el ruido de las aeronaves. Eso puede incluir cosas como clausuras temporales de las pistas, cambios en las operaciones, el reporte al liderazgo y al comité de consejo del aeropuerto. Ellos hacen encuestas mensuales y vemos de dónde vienen y llegamos a un punto medio en donde se identifican cuáles son los ruidos, las causas. Y tanto Steve como otras personas abogan por ellos. Nosotros identificamos de dónde vienen las cajas y también tratamos de pronosticar de dónde van a venir. Steve Sudders, te voy a preguntar a ver si tú tienes más información. No, Josh, esa fue una buena respuesta. La siguiente pregunta es para Steve. El público, a través de estas reuniones, realmente influye los cambios a la planeación de los mapas del 2026? Y de ser así, ¿en qué podemos aportar? Aaron, gracias por esa pregunta. La respuesta es sí. La razón para tener estos talleres es crear oportunidades para comentar y que queden documentados, es para ver las aportaciones del público sobre el trabajo que hemos hecho, específicamente viendo los niveles de ruido, ver las suposiciones de uso de suelo alrededor del aeropuerto. Todas esas cosas tienen que ver y también nos dicen en los comentarios si hay cosas que tenemos en las que tenemos que fijarnos, ver cuáles son los ajustes que se hacen tanto para la planeación del 2021 y del 2026. Y al revisar esta información del borrador de los mapas de exposición, es importante que la gente comente sobre cualquier cosa que para ellos no tenga sentido. Esos comentarios los vamos a revisar, vamos a responder a ellos y si hay algo en lo que la comunidad tal vez haya visto algo que se nos haya pasado a nosotros, vamos a consultar con la ciudad de San Antonio, vamos a hacer los cambios necesarios en cuanto a eso. Pero la aportación de los comentarios e ideas del público son clave para el desarrollo de estos mapas de exposición al ruido. La siguiente pregunta. A ver, no sé si para Joshua o Steve Overson. Cuando los aviones de carga salen por la pista 22, parece que la salida tiene una pendiente más pronunciada que la de aviones de pasajeros. ¿Eso es para reducir la exposición al ruido? Voy a permitir a Joshua que conteste eso. Y si puedo aportar algo, yo ayudo. No, cada línea aérea y cada avión es el que controla la aeronave en el momento del despegue. Yo reconozco que hay veces que parece que los aviones de carga parece que van
aumentando su altitud, va a tener una pendiente más vertical, y uno puede suponer que es porque no tiene pasajeros, lo cual sería incómodo para los pasajeros. Ellos pueden subir al paso que necesiten para ellos después poder hacer los cambios o dar las vueltas para ir a su siguiente punto de control en la mejor manera que puedan o quieran. Y la forma en la que la carga, forma en la que la carga se acomoda en el avión va a determinar también las tolerancias que rigen la forma en la que vuelan. Pero Steve, no sé si quieres comentar algo más. Joshua, ya mencionaste el tipo de cosas que yo hubiera dicho. Cada operador de la aeronave, ya sea de carga o de pasajeros, tiene sus propios procedimientos. Cada uno tiene los procedimientos que usan en cada uno de los aeropuertos en Estados Unidos. Y puede variar de un tipo de aeronave a otro tipo de aeronave. Y aún dentro del mismo tipo de aeronave, de una línea aérea a otra, puede haber variaciones. También se mencionó el factor de la carga. En algunos casos, según esos aviones de carga, según qué tanto peso traigan, tal vez puedan elevarse a un paso más rápido, o si son más pesados, más rápidos. Lo que sí hemos visto es que los aviones de pasajeros en los últimos años han llevado cargas han ido bastante llenos con pasajeros. Y entonces eso, especialmente los que van a destinos más lejanos, se tardan más en elevarse por la carga que llevan. Entonces hay diferentes factores, y pues este tipo de... entonces si hay preocupaciones con esto, yo contactaría a Joshua para que se use eso, para que se investigue ese vuelo de monitoreo de los vuelos. Quisiera agregar algo también aquí al respecto, y ahora que hablamos de cómo consideramos la aportación del público, que tiene que ver con nuestros supuestos, las operaciones de carga en el aeropuerto, de un asunto que siempre ha surgido en cada taller que hemos hecho, y las preocupaciones de las actividades nocturnas, también de cómo la entrega de justo a tiempo en la actividad de carga, claramente nos vamos a enfocar más de cerca según consideremos los supuestos para el 2026. También quiero agregar que los pilotos utilizan las tablas Jepson y encuentran detalles de diferentes aeropuertos y las notas que vienen ahí sobre las configuraciones del espacio aéreo y los peligros y las ubicaciones de los luces, también sobre los perfiles voluntarios de salidas y llegadas, para poder utilizar eso de manera segura y estar alerta al ruido de las comunidades que rodean la comunidad del aeropuerto de San Antonio. Gracias a todos. La siguiente pregunta es para Mike. ¿Cuántos estudios del ruido se han completado por parte de la ESA? No sé si tengo suficiente tiempo aquí para contestar esa, pero cientos, si no es que miles de estudios en todos los Estados Unidos. Este es un área en particular, sobre todo de especialidad para ESA. ESA es una firma de consultoría ambiental en cuanto al ruido del aeropuerto y los estudios de ruido. Tienen un cierto grupo de habilidades específicos para hacer ese tipo de evaluaciones de aeropuertos en todos los tamaños, en todo el país. Cada ubicación que usted puede nombrar, Nueva York, LA, Los Ángeles, San Francisco, Miami, estamos involucrados activamente en proyectos para evaluar el ruido y trabajamos con la comunidad para evaluar las inquietudes sobre el ruido alrededor de los aeropuertos. Gracias. La siguiente pregunta es para Chris. ¿Este estudio considera también el ruido? Gracias por pasarme la pregunta. La respuesta es muy sencilla. Debido a que hay aproximadamente 2.800 operaciones de helicópteros que se modelaron para el mapa de exposición de ruido, con operaciones de ala fija también, esos datos de operación de los helicópteros, en las operaciones que hicieron en el aeropuerto, la ADET proporciona
varios modelos de helicóptero que están listos para su uso, y eso incluye helicópteros de un solo motor o de bimotor, también helicópteros con otro tipo de sistemas. Algunos helicópteros son de tamaño mediano, de tamaño grande, algunos helicópteros que se pueden considerar como un helicóptero pequeño. Y eso incluye también helicópteros de pistones y turbinas también. Y para cada uno de esos modelos de helicópteros, la ADD proporciona el perfil estándar de operación que está basado en lo proporcionado por la fabricante y también por datos de la investigación. Y eso lo utilizamos en el NDTA para modelar la operación de helicópteros para el mapa de exposición. Gracias. Siguiente pregunta es para Steve. ¿Qué es el terreno no compatible? La parte 150 define el uso de terreno no compatible como uso de terreno no sensible, como residencias, escuelas, lugares de adoración, hospitales, bibliotecas, etcétera, que están dentro del contorno de 65 dNL o mayor. El uso de terreno y de los usos y de los ruidos de todo uso, de hecho, que están fuera del 65 dNL como contorno, 64 o menor, se consideran incompatibles con la operación del aeropuerto. Cuando ven el informe y si existe alguno de este uso de ruidos dentro de los contornos específicamente listados como no compatibles, todos esos usos que están fuera de lo considerado como compatible y obviamente no vendría listado. Gracias. La siguiente pregunta es para Mike. ¿Cómo este estudio me beneficiaría a mí y a mi comunidad? Bueno, como sabemos, el aeropuerto está haciendo este estudio para actualizar y entender lo que es la exposición al ruido en la comunidad circundante, y esto beneficia a la comunidad. Es para ayudar a entender cuáles son las condiciones de exposición al ruido y lo que el aeropuerto puede hacer al respecto, ya sea hacia uso de terreno alrededor del aeropuerto que se considera como no compatible para la exposición del ruido, y nos permite tomar una fotografía en ese momento de las condiciones existentes y ver hacia el futuro y decir cuáles son las condiciones para el futuro. Esto ayuda para que la gente esté bien informada de cuáles son las condiciones de exposición al ruido con los limitantes de los reglamentos federales, qué control o capacidades tiene el aeropuerto para poder efectuar las cosas, y nos permite un mecanismo para que la comunidad interactúe con el aeropuerto y nos transmita sus inquietudes. Gracias. De hecho, voy a tomar yo la siguiente pregunta. Está pidiendo el sitio web con los materiales de esta reunión, de donde se puede encontrar ese material. Voy a darlo verbalmente, pero se los vamos a mandar a través de la portal de preguntas y respuestas para ellos, y también lo vamos a presentar en la diapositiva al final de la presentación de esta noche. Pero la oficina del sitio web se puede encontrar en flysanantonio.com /business /about _SAS /environmental _stewardship. Es una dirección muy larga, pero se las vamos a poner al final de la reunión para que la puedan ver en la pantalla. Bueno, lo están viendo. La siguiente pregunta es para Steve. Me enteré que va a haber algún tipo de sistema de navegación que pueda afectar el ruido en dado caso que suceda. Gracias por esa pregunta, Aaron. Y yo creo que la pregunta quizá quiso decir PTS o GPS, Sistema de Exposición Global. Sí, la FAA ha estado presentando lo que se refiere como XJAM Metric, y ese es un proceso de Metroplex para procedimientos TDM, que son nuevos procedimientos en todos los Estados Unidos para tratar de utilizar el espacio aéreo de una manera más eficaz y más segura. Y el sistema de posicionamiento global por satélite juega un buen rol en eso. Es difícil decir
si va a haber cambios en la exposición de ruido como resultado de esto. En algunas partes del país, el uso del GPS se ha enfocado y se ha concentrado en las trayectorias de vuelo en los que no recibieron esa concentración anteriormente y levantó ciertas inquietudes en la comunidad, pero tenemos que esperar a ver qué pase hasta que sepamos lo que van a hacer los planes de la TFA. Si se fueran a desarrollar esos planes en el curso de la planificación para desarrollar el mapa de exposición de 2026, definitivamente incluiríamos esos nuevos procedimientos de vuelo en el mapa de exposición de 2026 para reflejar eso en el mapa de exposición de ruido. Y Steve Sothers, yo creo que tú podrías estar familiarizado de los esfuerzos que hace la FAA para dar, y te voy a dar la oportunidad para si tienes algo que agregar al respecto. Gracias, no, tu respuesta estuvo muy bien, gracias. Gracias. Siguiente pregunta es para Mike. Me doy cuenta que la NEM afecta la zonificación y el terreno no compatible, pero el nuevo NEM va a afectar la operación del campo aéreo. Bueno, y nuevamente estamos tratando de evaluar cuáles son las condiciones actualmente y cuáles serán estas en el futuro, basado en las características operativas del aeropuerto según las conocemos, y anticipar los cambios si es que llegan a cambiar por el tiempo. Esa actualización no está proponiendo hacer ninguna modificación a cómo operan las aeronaves. Lo que estamos tratando de hacer es entender lo que esa exposición al ruido es y si hay usos no compatibles del terreno que estén expuestos a dentro del sistema del umbral significativo. Ok. La siguiente pregunta es para Joshua. El aeropuerto se consideró eliminar por fases el uso de la pista del noroeste y crear una en el este. ¿Está en el plan futuro o no? Gracias, Autumn. Para echarle un vistazo, ¿cuáles son los planes futuros para la utilización de pistas y la distribución de estas? Se está haciendo un plan estratégico de desarrollo o un sitio web para este plan estratégico de desarrollo, y esto va a fijar las metas para las reuniones públicas, para las distribuciones planeadas de los aeropuertos y las fases en cuáles están esos planes para nuestras consideraciones y los propósitos para esta noche, esta reunión. Vamos a hablar sobre el mapa de exposición al ruido y sus actualizaciones. El enfoque de los planes futuros del aeropuerto está estrictamente a cargo, aparte del plan estratégico de desarrollo. La siguiente pregunta es para Chris. ¿Cuáles son los supuestos que se están utilizando en el estudio y dónde puedo encontrar yo esa información? Gracias por pasarme la pregunta, Autumn. Yo voy a hacer el supuesto en un par de categorías y voy a ver una documentación de la FAA donde se puede leer más al respecto. En cuanto a nuestros supuestos, estoy viendo yo unas referencias en este momento. Las categorías son muy sencillas. Esencialmente se trata del tipo de la aeronave, el desempeño de la aeronave y la trayectoria de vuelo, el clima del aeropuerto, y para casi todo lo demás utilizamos datos grabados o registrados. La aeronave y la trayectoria horizontal vienen directamente de las fuentes de datos que utilizamos, que están registrados con vuelos o trayectorias de vuelos históricos y los tipos de aeronaves. Eso va directamente a nuestro modelo para los supuestos de estos, en la cual la FAA nos ha proporcionado los datos de desempeño de las aeronaves en su base de datos, que incluye datos de certificación para los niveles de ruido y también incluye datos de desempeño proporcionados por el fabricante, pero también la FAA proporciona el lineamiento a los fabricantes para proporcionar los datos de desempeño suponiendo el 65% de factor.
estandariza el tipo de datos que proporciona el fabricante para representar el peso de la aeronave. Nosotros vemos la distancia de las aeronaves en cuanto a dónde van las salidas de vuelos directamente. Típicamente las aeronaves que vuelan más lejos o más lejos, como mencionábamos en la presentación, necesitan llevar más combustible y por lo tanto tienen una mayor longitud de etapa, que le llamamos nosotros, y eso es un modelo para el peso de la aeronave, y el peso de la aeronave afecta el nivel del ruido de la aeronave. En eso es un supuesto de cómo el desempeño de la aeronave se considera. Tenemos una base de datos que se proporcionó para el Aeropuerto Internacional de San Antonio, que está basado en las bases de datos climáticos que está proporcionado por el gobierno y las condiciones climáticas que representan una cantidad de años climáticas, creo que son de promedio de 10 años de clima, y después hay un supuesto implicado que es el de que ese clima promedio es un buen empate para nuestra métrica promedio de ruido, en este caso, que sería el nivel de ruido promedio. Otro un juego de supuestos sería para lo otro, y después sería un algoritmo estándar que está integrado en el NDT, que utiliza el clima del aeropuerto como para calcular potencialmente cómo viaja el ruido desde la aeronave hacia la gente en el suelo. Y mi resumen es de que hay una cierta cantidad de supuestos que están integrados en cada modelo y que los modelos siempre se están mejorando con el tiempo. Y el utilizar el modelo más reciente, la última versión de la EDT, que es la versión 3C, nosotros estamos incorporando no solo los datos más recientes de aeronaves y también los datos del aeropuerto proporcionados por la FAA, pero también estamos incorporando los estándares de algoritmos más recientes proporcionados por la FAA, como mencionamos anteriormente. Esos algoritmos se desarrollaron como una cuestión nacional y se han utilizado también a nivel internacional en colaboración con los operadores de aeronaves, fabricantes de aeronaves y agencias gubernamentales como la FAA. Nosotros utilizamos la presión y la altura para integrar esa pregunta un poquito más. La base de datos de la FAA para San Antonio tiene una presión y altura de 29.15 pulgadas de mercurio, y eso está basado nuevamente en el clima promedio a lo largo de cierta cantidad de años que se proporciona en la base de datos, y se revisa el clima para el Aeropuerto Internacional de San Antonio. A diferentes puntos del año pudimos ver que hay varios días en la cual la presión era mayor o barométrica, y el dato fuera menor también en el aeropuerto. Así es que creemos que la FAA está proporcionando los datos para el clima del aeropuerto, es muy preciso y apropiado para el modelo de los del ruido. ¿Dónde podemos saber más sobre estos supuestos? Hay dos lugares. Uno ya está disponible, que es la FAA proporciona un manual técnico para la herramienta de desarrollo ambiental, al igual que el sitio web de la edt.faa.gov. Y la segunda lugar donde pueden encontrar estos supuestos está actualmente bajo desarrollo, y ese es una mapa de exposición al ruido, que es un informe que da la producción no solo de las condiciones existentes del mapa de producción para este estudio, pero también el futuro para el 2026, el mapa de exposición de ruido de ese año, que se ve y tiene una sesión de preguntas y respuestas. Ese informe se va a publicar como un borrador, que dijimos que estábamos invitando para que ustedes hagan comentarios a estos informes, y se van a revisar esos comentarios y se van a incorporar en respuesta al informe final de la NEM. Este informe NEM se va a presentar a la FAA, y nuestra meta para la FAA es que acepte ese mapa de exposición al ruido y esos mapas que vienen integrados ahí como el nuevo oficial mapa de exposición al ruido para el Aeropuerto Internacional de San Antonio.
Y claro, está en nuestro interés que podamos representar el ambiente de ruido lo más preciso posible para que pues, se pueda utilizar los datos más recientes y la metodología reciente. Bien, y esta fue nuestra última pregunta de la noche. Bueno, pues nos queda una y le vamos a dar a Neil. ¿Cuándo se le van a entregar los NEMs, los mapas a la FAA? En nuestro próximo punto de mediciones, la siguiente serie de talleres de los mapas de exposición al ruido del 2026. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es recibir sus comentarios después de ese taller, que es lo que tenemos planeado para fines de año. Después se lo vamos a enviar a FAA para que revisen nuestro borrador. Pero últimamente la meta, el objetivo es que los mapas sean aprobados alrededor de junio o julio del 2021. Ese es nuestro objetivo final. Muchas gracias. Bueno, les queremos dar las gracias a ustedes por habernos acompañado en estos talleres. Esperamos que esta información les haya sido útil y les haya informado. Les recordamos que el periodo para los comentarios públicos estará abierto hasta el 13 de noviembre. Por favor, siga las instrucciones que hay en la pantalla, en la página web de la Oficina de Ruido del Aeropuerto y en los anuncios en el periódico para entregar sus comentarios sobre la actualización de los mapas de exposición al ruido. Sus comentarios deben entregarse o enviarse por correo antes de las 5 de la tarde del 13 de noviembre. La dirección de correo electrónico es airportnoisehotline@sanantonio.gov y la dirección física a donde hay que enviar la correspondencia es San Antonio International Airport, 457 Sandow Road, edificio 1039, atención, Environmental Stewardship, San Antonio, Texas, 78216, como sale en la pantalla. Los materiales de este taller se publicarán en la página web de la Oficina de Ruido del Aeropuerto en flysanantonio.com/business, about-SAAS, environmental-stewardship. Una vez más, muchas gracias por su participación. Les agradecemos que nos hayan acompañado y que tengan una muy buena noche.